Investment Officer de Transeconomics. Es una empresa pues enfocada al análisis de temas económicos, de la economía. Exactamente. Y bueno, ¿qué nos dijo Madame Geneviève Signoret-Barenca? ¿Qué podemos concluir? Mira, nos dijo muchísimas cosas, pero tratando de traducir todo al español, lo que nos está diciendo es que la recuperación de la Comunidad Económica Europea va a ser mucho más lenta de lo que se esperaba, al igual que todas las economías avanzadas están creciendo por abajo de su potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que si deberían de estar creciendo a un porcentaje, no lo están alcanzando. ¿Eso en qué nos deja a nosotros como una economía que somos de entrada dependiente de nuestro vecino de Estados Unidos? Es con un pronóstico bastante conservador, sí con crecimiento, sí con estabilidad. Traemos una inflación de un dígito, menor al 5%, traemos un crecimiento más fuerte del que traíamos. Hasta ahorita teníamos registrado sobre el 1 y el 2%. Se espera que para el 2015 lleguemos al 4%, lo cual es sumamente alentador. Nos habla sobre un tipo de cambio fuerte, una moneda fuerte, el peso. Nos vamos a mantener sobre los niveles de los 13.1270, lo cual también es muy bueno porque nos habla de una posición estratégica que va a tener el país. También nos habló sobre burbujas crediticias que apalancan en distintos países. ¿Esto qué significa? Que crean estimaciones que no necesariamente están fundadas sobre bases sólidas, y eso hace que las políticas fiscales tengan que ser un poco más restrictivas. Es decir, los gobiernos tienen que gastar un poquito menos y tienen que cuidarse por ahí por si van a necesitar una lanita para final de año, para poder pagar alguna cosa que no tenían prevista. Pero en términos generales creo que nos presenta una estabilidad importante para México con puntos de vista optimistas hacia crecimiento, lo cual deja como base y como precedente algo muy sólido para el turismo, porque en el turismo lo que nosotros necesitamos es certidumbre. Todos sabemos que el turismo nacional es sumamente importante y además es el 82% de nuestro derrama turística. La nacional es la más importante y la credibilidad de la población mexicana pues se vuelve fundamental. ¿Qué tenemos? Que políticamente hablando es un año importante para el presidente Enrique Peña Nieto, que lleva un año de gobierno. En este año tiene que consolidar su gabinete, tiene que garantizar la estabilidad que le está dando y la estabilidad que está brindando. Ha hecho una serie de reformas muy importantes macroeconómicas. Sin embargo, lo que se apunta aquí es que ahora la reforma, la legislación secundaria es la que va a tener mucha fuerza. ¿Esto qué significa? Tú lanzas una reforma y dices, se va a reformar toda la parte fiscal, ¿no? Todos los impuestos. Y tú lanzas el plano general, pero a la hora de ver los detalles o las letras chiquitas, ahí es donde se requiere muchísima atención y muchísimo lo que llamarían lobbying político. Ahí se va a poner a prueba toda esta sinergia que ha estado buscando el presidente Enrique Peña Nieto con los diversos partidos para lograr la consolidación de los códigos y los reglamentos que den sustento al bien llevar de estas reformas macroeconómicas que está haciendo. Estas reformas tienen implicaciones importantes en varios segmentos de la economía, pero en la parte turística tiene implicaciones importantes sobre todo en la forma de aplicarlo. ¿Por qué? Porque el IVA, que lo aplican ahora a zonas fronterizas y a zonas de duty free, como era Cancún, Los Cabos, etcétera, se le quita el beneficio y se le pone el 16%. Pero si eres extranjero, te lo van a exentar, así como a congresos y convenciones. El problema es cómo compruebas que eres extranjero. Entonces, el hotel va a tener que solicitar copia de todos los pasaportes y va a tener que solicitar copia de todas las listas de los asistentes. Entonces se vuelve un tema muy complejo, que si no simplificamos la aplicación de la reforma, pues nadie lo va a poder hacer, y además, si no reforzamos el tema de la seguridad, pues menos, porque ¿quién te va a querer dejar una copia de su pasaporte nada más por no pagar el IVA? Y además era o sea, imagínate, si vienes con tu acompañante, ella fue, porque si tú eres extranjero pero tu acompañante no, Pues lo lamento tanto, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que esto nos hace es ver que si bien la economía se presenta sólida y con una estabilidad en miras hacia algo positivo, necesitamos que estas reformas macroeconómicas importantes que se han desarrollado tengan la solidez en la ejecución y en la resolución de los códigos que van a establecer las reglas. Y ahí vamos a poner a prueba todas las habilidades políticas de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Ay, qué bien tener un economista en el equipo, ¿eh? Me siento tan tranquila escuchándola, de veras. Dentro de la reforma fiscal también tenemos movimientos importantes sobre los depósitos en efectivo. Eso fue lo que nos explicó el segundo conferencista, ¿no? Exactamente. El contador Arturo Méndez Islas, quien es socio de impuestos de PwC México. Y entonces, ¿qué dijo sobre el tema
reforma fiscal? Él nos habla sobre la importancia que existe en las modificaciones de raíz. Desaparece el YETU, que se abroga a partir del 1 de enero, que es el impuesto a la tasa única. Se abroga el IDE, que es el impuesto sobre los depósitos en efectivo. Que bueno, a mí nunca me gustó el IDE. Pero ojo, porque las instituciones financieras tienen la obligación de reportar al SAT cuando hay más de cierta cantidad de dinero depositada en efectivo, aunque no te cobren el impuesto. Entonces ahí tenemos un punto importante. Y el segundo, yo creo que el segundo punto relevante sobre la reforma fiscal es todo este impuesto que le llaman algunos palos gordos, ¿no? El impuesto sobre los productos chatarra o con alto contenido calórico. ¿Por qué? Porque se queda la ley ambigua, nos habla sobre alimentos, nos habla sobre bebidas, nos habla sobre alimentos saborizados en agua. No. Entonces, ¿los lácteos ya no aplican? Con azúcares diluidos en agua, ¿no? Con azúcares diluidos en agua. Entonces, los yogurts que tienen mucho azúcar, esos ya no entran dentro de este Supuestamente no. De este impuesto. Entonces, ahí la ley tiene unas oportunidades. Los alimentos que tengan más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos se van a gravar, pero si la etiqueta no lo establece, entonces no se graba. De verdad que si hubieran escuchado los ejemplos que daban el conferencista, hubieran entendido perfectamente las a veces un poquito de incoherencias o la dificultad de grabar algunos productos. Sí. Sin demeritar la reforma fiscal, porque creo que es una reforma fiscal importante, ambiciosa, que abraza muchísimos puntos, volvemos a lo mismo, ¿no? El cómo la vamos a aplicar va a ser el reto más importante que va a enfrentar en los próximos 2 años el presidente Enrique Peña Nieto, así como todo su gabinete, para poder lograr usufructar los beneficios que prometen estas reformas. Y después seguimos con una conferencia que estuvo muy amena, ¿no? La de Leonardo Curcio, quien es periodista de Enfoque de Núcleo Radio 1000. Él dio las perspectivas políticas y qué fue lo que dijo sobre los partidos y estos pleitos, maestra Barenca. Lo más importante es reconocer que a pesar de que regresamos a la época del PRI, después de tener varios sexenios con el PAN y el voto por el cambio, vemos a un presidente que es un presidente negociador, no es un presidente que impone, vemos un presidente que entra con el pacto, ¿no? El pacto donde busca integrar a estos partidos políticos, y se dice que, bueno, gobierna con 4 vicepresidentes, con Videgaray, con Chong, con Madero y con Zambrano. Esta integración permite que el país tenga un programa de cooperación. O sea, la imagen que brinda es un programa de cooperación. Gana poder el Estado sobre los grupos fácticos con algunas decisiones que ha hecho con valor presidencial sobre parar a ciertas fuerzas que de alguna manera ponían en duda la gobernabilidad del presidente. Lo hace de una forma contundente. Vemos que todavía existen sindicatos y grupos de poder que tienen oportunidades, pero cada uno se ha ido alineando poco a poco a través de esta cooperación. Surge esta coordinación en función de la seguridad pública, que ese es el segundo gran tema que tiene el presidente aquí, y la sinergia que debe de existir entre entidades. Aquí vemos que toma con una bandera muy personal todo lo que es el tema de Michoacán, a través de Castillo, el comisionado que él pone, y logramos establecer con esto que estamos tratando de coercionar las entidades dentro de esta sinergia, y a pesar de que vemos una lenta maduración sobre el tema de seguridad, vemos que va avanzando, vemos que va logrando alcanzar algunas cosas, vemos que va logrando consolidarse, sabemos que la gente tiene una opinión sobre el 50% que están a favor, más o menos entre el 30 y el 37 no están de acuerdo, y el resto se abstiene de su opinión. Entonces, a pesar de las reformas, 40% de la gente no percibe la mejoría, básicamente porque no la percibe en su economía ni en su seguridad, pero en tema de inseguridad y violencia, hasta noviembre el 60% de las personas consideraban que Enrique Peña Nieto no tenía el control. Entonces, creo que ahorita podríamos dar una lectura un poco más consolidada, dadas las decisiones tan fundamentales que ha hecho. Lo que esperamos para el 2014 es una consolidación de su equipo. En 2014 no tenemos elecciones, solamente tenemos 2 municipales, por lo que la consolidación de los partidos va a ser fundamental. El PAN tiene que otra vez unirse, apretarse y decidir cómo va a ejecutar y quién va a abanderar este partido, porque para 2015 tenemos todas las elecciones y tenemos que tener una postura clara desde cada uno. Hay mucha política para la legislación secundaria, como decíamos, y requiere el apoyo de otros partidos, y finalmente pues el PRD
encuentra un espacio y tiene que ver si va a dejar a Mancera como un presidenciable o no, y en qué lugar deja todo lo que es el presupuesto de Ixtapalapa y toda la parte del gobierno del Distrito Federal que tiene consolidada. Pero en términos generales, la imagen de Enrique Peña Nieto es buena, es un año de consolidar, es un año de formar equipo para dar cara al 2015 y poder ver el triunfo del PRI y ver qué alianzas se van a hacer, ¿no? Si otra vez el PAN y el PRD se van a aliar en contra del PRI, o va a ser el PRI con el PAN, o cómo va a estar este tema. Pero depende muchísimo de consolidar al PRI como partido y el presidente como poder factual. Oiga, qué buena síntesis nos está dando usted de lo sucedido para el que día vea, de hoy. usted júntese conmigo. Está usted bien atenta. Se ya lo veo, traduzco al español. Yo me aventé las 5 conferencias y ahorita... Empiezas a entender. En 15 minutos entendí todo. ¿Qué creen? Es momento de irnos a un pequeño corte, pero al regresar vamos a concluir con las otras 2 conferencias del día de hoy, que fue lo que se dijo. Una tiene que ver con el turismo, la otra con la reforma energética, y pues bueno, ya vamos a dar entrada después a nuestros destinos y a las otras secciones del programa. Estamos en Primera Clase, yo soy Verónica Pallavicini. Recuerden que nos pueden llamar al 3088-1670. Nos vamos a un pequeño corte, ya regresamos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos. Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en Primera Clase. Ya estamos de regreso de esta pequeña escala, señores pasajeros. Yo soy Verónica Pallavicini y estábamos platicando hace un momento sobre lo que sucedió el día de hoy en la tercera conferencia NAWAC, Perspectivas Turísticas para México, que se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental Polanco. Por cierto, muchas gracias a Grupo Presidente por el apoyo que nos dieron para realizar este evento por tercera ocasión. Ya son 3 años consecutivos que nuestra escuela organiza este interesante evento. Y pues bueno, platicábamos sobre las conferencias sobre perspectivas económicas, después hubo una sobre perspectivas fiscales, para dar pie a la de perspectivas políticas, y después vino la de perspectivas turísticas como tal, y esa la dio nuestro director, el doctor Francisco Madrid. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, maestra Barenga? Bueno, este tema que es el que más nos atrae a nosotros y de alguna forma buscamos aterrizar a todos los anteriores a este. Aquí vimos números muy claros y muy contundentes. Para el 2012 se esperaba un crecimiento mundial del 2-3% y al parecer la OMT va a salir con números por encima de estos, lo cual es muy bueno. Los últimos 47 meses han sido de crecimiento en la actividad turística mundial, lo cual también es una gran noticia. Y el top 15... tenemos a Francia, Estados Unidos, España, China, Italia. Desafortunadamente México se queda en el lugar número 15, no solo salimos del top 10, sino que del 13 nos caímos al 15, pero a pesar de esto tenemos, fíjense nada más, cifras récord. En ingresos tenemos 13.800 millones de dólares, es una cifra récord, pero la tasa media de crecimiento de los últimos 13 años ha sido del 4%. ¿Por qué es importante esto? Porque es por debajo de la tasa mundial. Entonces, para nosotros es un récord y sí estamos creciendo, pero ojo, el mundo se está moviendo mucho más rápido que nosotros y nosotros tenemos toda la belleza, la infraestructura, la tierra, la cultura, el folclore, la gastronomía, o sea, tenemos todo. Pero ¿cómo es que alguien más no se potencializa, crece más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, esa es una alerta. La llegada de turistas internacionales también es un dato récord, son 23.8 millones de turistas, pero la tasa media de crecimiento otra vez de los últimos 13 años ha sido del 1.1%, muy por debajo de lo que crece el mundo. ¿Qué cosas son importantes o algo que debamos de llamar la atención? Tenemos a Turquía creciendo al 11.6%, que es una consolidación del turismo. Comparamos Turquía con México y creemos que nosotros deberíamos de crecer más. Tenemos a Tailandia con un 21.3% de crecimiento en el último año, con 27 millones de turistas internacionales, cuando su ubicación geográfica, la cercanía de mercados, sabemos que el turismo es un fenómeno regional y México debería de tener el mayor impulso en esto y no lo estamos viendo. Entonces tenemos crecimiento, tenemos buenos números, pero nos estamos quedando atrás con respecto al mundo y eso es lo que lo hace muy importante de atender
para que podamos satisfacerlo. Nuestra participación de mercado dentro de los mercados más importantes, que es Estados Unidos y Canadá, tenemos una muy buena penetración en Canadá, sin embargo, tenemos mucho que hacer ahí para poder trabajar en las temporadas donde en Canadá no hace frío. Cuando hace frío, pues obviamente todos vienen para acá, pero cuando no hace frío, ¿qué podemos hacer? Y esto nos deja con la oportunidad de crecimiento. Si bien estamos creciendo, necesitamos crecer muchísimo más porque el mundo sí lo está haciendo y nosotros no. ¿Y algún reto, algo que haya cerrado el doctor Madrid? Algo dijo sobre promoción turística, que era importante mantener pues los esquemas, los programas, las campañas de promoción, ¿no? Lo importante es mantener las campañas de promoción, seguir teniendo a México en la cabeza del mundo, diversificar el tipo de turismo, obviamente no nos podemos quedar en sol y playa, y la otra parte fundamental, políticamente hablando, pues hay que consolidar la seguridad, sin duda alguna. Uh-huh. Y la última conferencia del día de hoy fue perspectivas de la reforma energética para el sector, y la dio el maestro Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Energía. ¿Algo que quieras destacar de esta conferencia, maestra? Sí, la verdad es que la reforma energética es un tema súper nombrado, súper mencionado, y como que todos nos sentimos ajenos, ¿no? Oyes reforma energética, oyes a Lázaro Cárdenas y dices, no sé, quiero correr. Creo que lo más importante que podemos ver aquí es que la producción del petróleo se ha caído más o menos en un 25%. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos produciendo menos petróleo, cuando es uno de los principales ingresos por divisas. ¿Por qué nos hemos rescatado? Porque el precio ha subido 31%. Entonces ahí pues lo has pagado, ¿no? Pero si el precio baja, pues nos vamos a morir. ¿Qué es a lo que le tiramos en el mundo? Es a usar el gas natural. ¿Por qué le tiramos a usar el gas natural? Porque es más limpio y porque tiene menor costo. Entonces, ambientalmente hablando, representa un beneficio y económicamente hablando, representa un beneficio. Nosotros demandamos una cantidad muy importante de gas natural, sin embargo no somos capaces de producirla. Ese es el mayor problema. Y entonces lo tenemos que importar. La producción del gas natural a nosotros nos cuesta $3. El gas natural se vende en el mundo a $16 y nosotros lo compramos a $19. Estamos comprando más o menos 2,000 metros cúbicos de gas natural por día, porque estamos nosotros demandando mucho más del que podemos producir. ¿Y por qué no lo podemos producir? Pues porque no tenemos dinero para invertir en la refinería y en la petroquímica. Entonces, ¿qué propone esta reforma? Es que alguien más entre a invertir en la producción de otro tipo de energéticos que no sea el crudo como tal. ¿Para qué? Para no tenerlo que importar. Y entonces, si yo no lo tengo que importar, dejo de utilizar otro tipo de hidrocarburos que son más caros para la producción de electricidad, para la producción de petróleo, para la extracción, y entonces todo baja el costo. Básicamente eso es lo que hace esta reforma. Esta reforma permite a través de licitaciones la entrada de particulares a la refinación y a la creación de este gas natural, entre otros, porque son otros tipos de gases. La ventaja que ofrece esto es que hoy en día Pemex era el que planeaba, ejecutaba, administraba y erogaba los gastos de sus licitaciones. Hoy se crean comisiones, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y los organismos constructores de los petroquímicos, que se divide entre Hacienda, la Secretaría de Energía y las comisiones, la planeación, ejecución, administración y erogación de los recursos, siendo Banco de México el encargado de pagar y de fiscalizar esto. Entonces nos da cierta seguridad y cierta certidumbre. En términos generales, tenemos una reforma energética que nos va a brindar la oportunidad de producir otro tipo de hidrocarburos con menor costo y mayor beneficio ambiental. Alguien le preguntó al ponente, ¿y esto qué tiene que ver con el turismo? ¿De qué manera la reforma energética va a beneficiar al turismo? Y la respuesta muy concreta fue sobre los costos de los combustibles, ¿no? Exactamente. Cuando tú bajas uno de los principales costos en la transportación aérea, en la transportación terrestre, en cuartos, en electricidad, en telefonía, todo este tipo de cosas utilizan hidrocarburos para su ejecución, y a la hora que bajas uno de los insumos más importantes en su costo, pues se ve un beneficio inmediatamente traducido hacia el precio del consumidor, que permite que la derrama económica se haga a través de otros consumos de bienes y servicios dentro de la entidad turística donde se encuentra.
Perfecto, pues maestra Barenka González Alvin, ha sido un placer tenerte, que nos hayas hecho el favor de dar esta super síntesis muy bien presentada de todo lo sucedido el día de hoy en la tercera conferencia NAWAC, Perspectivas Turísticas para México. Maestra Barenka, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los invito a la página de la Escuela de Turismo, que ahí están todas las presentaciones subidas para que tengan una información mucho más puntual y mucho más de primera mano. Y hay que informarnos, hay que leer, hay que entender. No es tan complicado, es mucho más sencillo de lo que parece, pero pues es nuestra responsabilidad tener la información para saber usarla y para saber solicitar resultados y ejercer nuestros derechos. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Gracias, maestra Barenka. Ella es coordinadora del área económico-administrativa de nuestra escuela. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, es momento de hacer un cambio de sección y nos vamos a Mapa NAWAC.